Buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga con sus misericordias, más de lo que ya nos ha bendecido. Cuán grandes son tus bondades que has guardado para los que te aman. Cuántas bondades de Dios estarán almacenadas, esperando que nosotros respondamos, que nosotros nos dispongamos. Sí, hermanos, es cierto que no podemos entorpecer los planes de Dios, sí, pero también es cierto que nosotros podemos dejar de recibir muchas bendiciones que podíamos haber recibido. Y a veces vivimos como mendigos cuando somos hijos del Rey, el Rey de Reyes. Somos príncipes. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No somos de cualquier estirpe, no somos de cualquier linaje. Pero hermanos, ¡ay! ¿Cómo desperdiciamos nuestro tiempo, nuestras oportunidades? Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 16. Y vamos a leer esta vez una historia que creo que para muchos es la primera vez que la escuchan. ¿Será? Capítulo 16, versículos 19 en adelante. No, lo que quiero decir es que seguramente todo el mundo ha oído hablar de esta historia. Seguramente no hay nadie que no haya escuchado hablar de esta historia contada por nuestro Señor Jesucristo. Con frecuencia, o generalmente Él dijo y les contó una parábola. Ustedes notan que en este caso no dice que fue una parábola. ¿Fue un hecho real? Quizás. ¿Estaba contando una historia específica que había sucedido? Tal vez no. Pero ¿sucedió en una vida o en otra vida? ¿En un momento o en otro? Sí, ¿por qué no? Bueno, eso no importa, hermanos. Lo importante es la enseñanza o las enseñanzas que nos trae. Y en ese sentido, los géneros literarios son buenos. Hay gente que no está de acuerdo con las novelas, el género literario de la novela. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con el género de la novela. Esto podría ser una novela, lo que el Señor contó aquí. Una historia. Puede que Él se la inventó. ¿Por qué no? Como la del samaritano, ¿no? O pudo ser un hecho real. No nos dice la Biblia. En todo caso, no dice tampoco que fue una parábola. Bien, como les acabo de decir, lo que importa es qué enseñanzas nos trae. Y muchas veces la novela histórica, eso es lo más importante. ¿Qué enseñanza nos trae? Bueno, cualquier tipo de novela. Es la enseñanza que nos trae. Y la novela histórica tiene además el beneficio de la historia. Mucho de lo que narra de trasfondo es historia. Muchos cristianos no están de acuerdo con la novela histórica porque dicen no se sabe cuándo es historia y cuándo es novela. Bueno, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hay que aprender a leer. Si aprendemos a leer, aprenderemos a distinguir qué es historia y qué es novela. Sí. No es tan complicado. Eso lo podemos aprender. Y entonces podemos ir leyendo una novela histórica y podemos nutrirnos de lo que es historia y los demás detalles y cosas por ahí específicos. Bueno, eso es novela. Pero los hechos que se refieren a la historia como tal son hechos históricos. O sea, la verdadera novela histórica debe nutrirse, debe basarse en la historia. Y ese es el buen mérito que tiene
ese género literario que se llama la novela. De hecho, la Biblia tiene prácticamente todos los géneros literarios. Así que aprendamos a leer, hermanos, y aprendamos a leer porque Dios nos dejó su santa palabra en forma escrita. Y ahí en su santa palabra están prácticamente todos los géneros literarios. Ahí están en la Biblia. Está el poema, está la parábola, está el símil, bueno, muchas formas de enseñanza. Y el Señor Jesucristo usó muchas veces la parábola para resaltar enseñanzas contundentes. Bien, vamos a leer esta historia que el Señor nos contó del rico y Lázaro y vamos a resaltar sobre todo una enseñanza. La enseñanza que quiero resaltar en esta mañana, quiero llamarla con este nombre: tu parte, lo que tú elegiste. Eso es, tu parte, esa es tu parte. Ya lo elegiste y aprovechaste al máximo tu vida porque pensabas que no tenías tiempo que desperdiciar e invertiste tu vida y tu tiempo y finalmente resultaste perdiendo todo, perdiéndolo todo. Pero al lado de esto quiero destacar otras dos enseñanzas más. Así que vamos a leer el pasaje para recordarlo porque siempre se nos van olvidando por ahí detalles. Así que vamos a leerlo. La palabra de Dios la leemos en este momento. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando yo estaba pequeño entendía seno como aquí, el regazo de la mujer, alzado. Y Rosita me decía que día, pues yo también entiendo es eso. Bueno, hermanos, el seno, la palabra seno tiene varios significados, alrededor de 10 significados diferentes. Y uno de esos significados tiene que ver con el amparo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Es el padre, bueno, los judíos lo tenían como el padre principal. Así que esto es lo que quiere decir el seno, el amparo de Abraham, la bendición de Abraham, bajo la bendición de Abraham, el seno de Abraham. Algunas versiones traducen al lado de Abraham, pero ya se están desviando un poquito, le están quitando un poquito el contenido, porque no es propiamente al lado, es en el digamos, al amparo de qué, de Abraham, pues de la fe, de todo lo que significa Abraham. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso insisto en que las traducciones de la Biblia deben traducirse rigurosamente, digamos, tratando de respetar la palabra más precisa que exista en el idioma. Bueno, hermanos, eso lo han hecho algunas traducciones y pues como paráfrasis, bienvenidas, nos ayudan, pero como traducciones no están haciendo bien. Bien, aconteció entonces, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S, no cima con C. La cima con C es una montaña alta y la cima con S es un abismo insalvable, para que lo tengamos en cuenta. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aleluya. Oremos. Padre nuestro, esta es tu santa palabra. Te pedimos que nos hables por tu Espíritu y por esta gloriosa y excelsa palabra. Enséñanos. Señor, despiértanos. Señor, tráenos, apártanos de los caminos de la ignorancia, de la necedad, de la oscuridad, del engaño, de la vanidad, y tráenos al camino de la vida, el camino de la verdad, el camino de la luz, el camino de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, ¿qué leemos? Un rico, la historia de un rico, pero muy pobre. Y un pobre, muy pobre, pero muy rico. ¿Cuál escogeremos? Una dura un parpadeo en la eternidad. ¿Qué son 80, 90 años en medio de una eternidad? ¿Qué son? Nada. Es un suspiro, un parpadeo. ¿Y vamos a caer en la trampa del parpadeo? Porque los he escuchado diciendo: es que tengo que aprovechar el tiempo. Una vez estábamos en una finca y yo invité a los que estaban presentes a que nos acompañaran el día domingo, porque era el día del Señor. Y les dije: queremos invitarles a que nos acompañen en la reflexión, a una reflexión que vamos a hacer de la palabra de Dios. ¿Qué día era? El día del Señor, como hoy, un día del Señor, un día domingo. Quiero decirles a propósito que tampoco me dejaron dormir anoche. Mucha música, hermanos, culto. Ese es un culto. Yo le decía a Rosita: ¿cómo es eso? ¿Tiene que ser así? ¿Se tiene que rendir culto de esa manera? Música estridente, increíble. Increíble. Y eso no es solo en Colombia. Estábamos en Alemania, un país desarrollado, en el 2022, y en el evento que había hecho la empresa, por la noche dijo que iba a haber una fiesta. Y bueno, antes de irnos, comenzó la fiesta. Y eran unos equipos, pero eso le retumbaba a uno hasta los tuétanos.
Y yo me preguntaba cómo la gente se aguanta eso. Y no solo en Alemania. Estábamos en Dubái y también la empresa dijo, esta noche hay fiesta. Y le pregunté yo a otros amigos, ¿ustedes se van a quedar? No, nosotros vamos. ¿Ustedes también? Sí, claro, no, yo no soporto. Mire, entre un poquito y ¿cómo se puede soportar eso? Hermanos, eso se volvió una cultura. O sea, es que tiene que ser así. ¿Por qué? Uno habla con las personas y dice, oye, mire, está como muy fuerte el sonido. Y dicen, sí, está como muy fuerte. Pero nadie dice, bájenle. Nadie. Hermanos, eso se volvió una cultura. Mucho ruido. Y anoche fue una noche de esas. Me trasnocharon. Pero bueno, gracias al Señor estamos acá. Hermanos, les estaba contando entonces, estábamos esa vez en esta finca y invité a todos los que estaban presentes y les dije, acompáñennos, que vamos a hacer una reflexión de la palabra de Dios. Solo eso, vamos a hacer una reflexión de la palabra de Dios. Y unas personas me dijeron, gracias, pero es que como el tiempo es tan corto, queremos aprovecharlo al máximo. Y se fueron a caminar por la finca, porque había que aprovechar el tiempo. Hermanos, ¿qué dirán el día que realmente no tengan tiempo? ¿Acaso Dios no había podido no dejarlos llegar a la finca? El dueño de la vida, ¿no había podido hacerlo? Díganme, hermanos, dígame. Sí, había podido no dejarlos llegar, pero por lo menos habían podido darle gracias a Dios. Estamos aquí, el Señor nos permitió llegar. ¿Y qué día es hoy? Hoy es el día del Señor. Bueno, dediquemos una horita para el día del Señor. Pero no hay tiempo. No hay tiempo. Pero ¿qué es la existencia total de la vida? ¿Qué son 80, 90 años? ¿Qué son en medio de, comparados al pie, en medio de una eternidad sin fin? ¿Qué es? Nada. Es un parpadeo, es un suspiro. Y vamos a ser tan tontos para dedicarnos a aprovechar el tiempo, entre comillas, el suspiro, vamos a aprovecharlo de esa manera, engañados por la mentira, porque sí, es la mentira, es la gloria de este mundo, la falsedad de este mundo, la que nos dice, vea, eso es lo que vale, y no lo que Dios dice. Bien, aquí en esta historia tenemos un rico que era rico materialmente. Una de esas cosas más preciadas para el hombre natural, el hombre común y corriente, la persona que no ha sido alcanzada por la luz de la verdad y está en oscuridad, está ciega, y esa persona piensa que ser rico, tener riquezas, tener lujos, es de lo mejor que se puede lograr. ¿Cierto que es así? De lo que más se aprecia en esta vida son las riquezas materiales. ¿Ustedes lo han visto? Me da la impresión que ustedes no lo han visto. Sí lo han visto, ¿no? Ven una persona con dinero y ¿qué ven a su alrededor? Mujeres, ¿no? Placeres. ¿Cómo se rinden? ¿Por qué? Porque tiene dinero. Bien, este rico dice que se vestía de púrpura y lino fino, las vestiduras de los reyes y de la más alta sociedad. En la historia narrada por Lucas, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, versículo 14, nos habla de una
hermana en Cristo, tal vez la vamos a ver allá. Se llamaba Lidia y era vendedora de púrpura. ¿Y a quiénes le vendía la púrpura? Pues a los ricos, a los más ricos, a los reyes, a los príncipes. Ese era el negocio de ella. Y ella, Dios, la hizo estar atenta a lo que decía Pablo. Y ella fue una de esas convertidas allí en Filipos, una ciudad muy importante del Imperio Romano, una colonia del Imperio Romano. Y ella estuvo atenta a lo que Pablo decía. Era el negocio de ella vender púrpura. No, no es malo los negocios. Sí, podemos vender negocios. Pueden ser vendedores, hermanos. Véndanle a los ricos. Véndanle a los reyes. Sí, eso está bien. Lidia era una de ellas. Pero una mujer transformada por el poder de Dios. Dice que les rogó a Pablo y a los que estaban con él que si ellos juzgaban que ella era digna de que ellos se quedaran en su casa. Dice, y nos obligó, dice Pablo. O sea, no los dejó, no hermanos, no, vengan y se quedan en mi casa. Ese es un corazón transformado. Bien, pero este rico era totalmente distinto. Este rico, además de vestirse con las mejores ropas, las mejores marcas, por supuesto, ¿no? Si han oído eso de las marcas, ¿no? ¿Cuánto se paga por un bolso? Gucci, Salvatore, ¿cómo se llama? Ferragamo, ¿no? Salvatore Ferragamo. Averígüenlo, ¿cuánto vale un bolsito de esos? ¿Cuánto valen unas gafas? ¿Qué sé yo? Averigüen, ¿no? Solo por curiosidad. Las marcas, ¿no? ¿Cuánto pagan por eso? Y sacan pecho diciendo, bueno, no necesitan decirlo, la gente sabe cuánto vale. Hermanos, este rico se vestía de púrpura y lino fino, entiéndase todo lo que sigue. ¿Ve? Y hacía banquetes cada día con esplendidez, todos los días. Si la semana hubiera tenido más días, entonces también los otros días se hubieran utilizado. Hay que aprovechar el tiempo. Es que no tengo tiempo para dedicarle 1 hora el día domingo al Señor, 2 horas. No tengo tiempo. Miren cómo están de vacías las sillas. Qué dolor, hermanos. ¿Ustedes no piensan que el corazón de Dios está dolido con sus hijos? ¿Por qué no hemos venido al culto? Bueno, yo quiero excusarme, yo quiero que ustedes me perdonen, porque sí, mis predicaciones muchas veces son aburridas. Sí, de pronto les comienza a dar sueño, comienzan a bostezar, porque está aburrido. Hermanos, tienen que tenernos paciencia. Nuestras predicaciones no siempre son de esas atractivas, de esas que cautivan. Téngannos paciencia, pero dispongan su corazón para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Sepan ustedes que hoy es el día del Señor y que vienen a adorar al Señor. Vienen a saludar al hermano, a la hermana, a ver cómo le ha ido, cómo ha estado, hermana, esta semana, cómo ha estado, cómo fue su semana. ¿Sí estamos dispuestos a eso, a saludarnos? ¿Sí queremos saludarnos, hermanos? ¿O solo venimos y de una vez arrancamos y nos vamos porque tengo que irme ya? No, hermano. Aproveche, no solo salude aquí cuando nos dicen que nos saludemos unos a otros. Sí, ese espacio ojalá que no nos lo quiten nunca. Pero cuando termine el culto, hermano, dele la mano a cada uno, a cada una, dele la mano.
Ese que usted está saludando es un amado del Señor Jesucristo también. Es una amada del Señor Jesucristo. Jesucristo dio su propia sangre por ella, por él. Salúdelo. Él corrió la misma suerte que usted. Fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Usted corría tonta y neciamente tratando de huir de los caminos de Dios. Pero Dios corrió más rápido que usted con su evangelio y lo alcanzó. Y no hay cosa más grande que le haya ocurrido a usted que el evangelio haya llegado a su vida. Entonces, hermano, salude a su hermano, a su hermana. Venga al culto para saludar a los hermanos, para verles, para preguntarle cómo le ha ido, hermano. ¿Cómo está? Y no decimos bien simplemente por, ¿cómo se dice? Por protocolo, ¿no? Bueno, sí tenemos, alguien me dijo, íbamos bajando el ascensor y me dijo, hay que decir que bien. Y entonces le dije, no se trata de simplemente hay que decir eso, es que así es. Tenemos la vida, ¿no? Tenemos el sol, tenemos la lluvia, tenemos la comida. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero tal vez en esa conversación que tenemos nos enteramos de más cosas del hermano, de la hermana. ¿Cómo le fue en esta semana? Tal vez tuvo dificultades. Y tal vez nosotros tendremos una palabra de consuelo. No sé de qué manera podamos fortalecer al hermano, a la hermana. Hermanos, este rico hacía banquetes con esplendidez porque quería aprovechar el tiempo al máximo. ¿Nosotros qué hacemos para aprovechar el tiempo al máximo? Sí, también disfrutamos de la comida y también hacemos banquetes. Vamos a tener uno la semana que viene. Bueno, no es un banquete lujoso, pero es un banquete en la presencia de Dios, es un regocijo, amén. Entonces vamos a venir a disfrutar. Sí, también disfrutamos de la comida, pero no solo hacemos eso, también dedicamos tiempo para oír a Dios todos los días. ¿Es así, hermanos? ¿Sí? ¿Usted está oyendo a Dios todos los días en su palabra? Todos los días. Y también dedicamos tiempo para agachar nuestra cabeza e implorar el favor de Dios, su misericordia, sabiduría para la vida diaria, para el trabajo, para los negocios, implorar que Él nos bendiga. También sacamos tiempo para eso. Y también sacamos tiempo para venir al culto, a adorarle, a alabarle, a oír la palabra de Dios y a saludarnos unos a otros. Entonces, hermanos, este rico quería aprovechar su tiempo al máximo y hacía banquetes con esplendidez todos los días. Ahora, ¿cuál es la verdadera riqueza? Por favor, vayamos a 2 Corintios, versículo 8, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Leemos: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, con la pobreza de Cristo, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Es verdad, hermano, que usted es rico? Sí, lo vamos a ver en Lázaro. Sí, hermanos, aquí lo tenemos. Lázaro, un hombre pobre, muy pobre materialmente, en realidad un mendigo, pero además enfermo, lleno de llagas y para colmo
con hambre y veía cómo el rico mandaba botar la comida, y él ansiaba comer aunque fuera de esas migajas que el rico botaba, pero aún eso se le negaba. El rico no permitía, no lo permiten, tal vez por creencias, por superstición, para que les vaya bien en el negocio. Entonces no permitía, esa comida hay que botarla, cualquier cosa se bota, cantidades de comida que sobra. El pobre, lleno de llagas, y como si fuera poco, aún los perros venían y le lamían las llagas. Y él quería comer, estaba agradecido que le dejaran comer algo de eso que el rico botaba. Pero el rico se lo negaba. No le importa eso, lo tiene sin cuidado. Un pobre, muy pobre materialmente, un mendigo y además enfermo y con hambre. Pero eso solo va a durar un suspiro, un parpadeo, porque él realmente es rico. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que usted es rico? Usted es un rico. Aleluya. Aquí lo leímos en 2 Corintios 8:9. Volvamos a leerlo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, con la pobreza de Cristo. La historia en detalle la tenemos en Filipenses. Vamos a Filipenses un momentico. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Leemos así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él era Dios, pero aquí está hablando de cómo era la existencia de Cristo como Dios. Eso es lo que está diciendo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, por favor, vayamos por partes. Se despojó a sí mismo, se despojó de la gloria de Dios, y tomando forma de siervo, o sea, se volvió un siervo para servir. Él vino para servir. La humanidad entera debía servirle. La humanidad entera debía arrodillarse a Él y adorarle. Pero Él vino a servir. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como cualquier hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte más vergonzosa de todas. No nos gusta que nos confundan con delincuentes, ¿no? ¿O sí? No. Hacemos todo lo posible para que nuestro nombre quede limpio, porque no nos gustan que nos relacionen con delincuentes. Pero Cristo fue relacionado con el peor, con los peores delincuentes, cuando lo crucificaron. Y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Bien, vamos al versículo 25 de Lucas. Lucas 16.
Bueno, aconteció que murieron, ¿no? Aconteció que muriendo el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico, y estando en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo una gota de agua. Hermanos, ¿una gota de agua saciaría la sed? ¿Saciaría nuestra sed? No. Pero él se está dando por bien servido si le dan una gota de agua. ¿Entienden eso? Moje la punta de su dedo en agua. Piensen en eso. Mete el dedo en el agua y queda una gota ahí y se la lleva a la lengua. Eso está pidiendo el rico. Qué miserable, ¿no? Qué vida miserable. Por 10 años, ¿no? Largo. 20 años. Uy, terrible. Una condena de 20 años. No, no son 20 años. ¿50? No. ¿100? No. Por la eternidad. Ay, hermanos, qué necedad escoger la temporalidad, la fantasía, el engaño de los ojos. ¿No les parece? Eso es todo lo que pide. Bien, ahora sí el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, ay, qué compasión la de este padre. Hijo, acuérdate, memoriza, no te hagas el olvidado. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, en otras palabras, Abraham le está diciendo: tú elegiste los bienes de esta vida y los recibiste, y al mismo tiempo desechaste los bienes eternos. ¿Es eso lo que queremos? Elegiste los bienes temporales, lo que solo puedes tener por un tiempo fugaz, por un suspiro, pero que no pueden ser llevados después de la muerte. Y los quisiste, los elegiste a cambio de los bienes eternos, los verdaderos bienes, los que nada ni nadie te puede quitar, pues son dados por Dios para la eternidad. Elegiste los bienes de deleites fugaces, que comparados con la eternidad pasan tan rápido como un suspiro, como un parpadeo. Aprovechaste tus deleites cada día al máximo, con banquetes espléndidos, con comidas a todo dar, bebidas a más no poder, placeres y deleites para la carne, para los ojos, y la sensualidad de los sentidos corrompidos por la sensualidad, por la pecaminosidad de nuestra naturaleza caída. Elegiste eso y lo recibiste. Acuérdate que preferiste todos esos bienes falsos, falaces, engañosos, fugaces, por encima de los bienes eternos. Así que esa es tu parte, esa es tu herencia, ya la recibiste, ya no tienes derecho a más. ¿Cómo la invertiste? ¿Cómo invertiste tu vida? ¿En qué invertiste tu tiempo? ¿Qué hacías? El Señor dijo que hoy era su día, hoy es el día del Señor. ¿Y tú qué estabas haciendo el día del Señor? ¿Dónde estabas? Estabas aprovechando el tiempo, porque trabajaste muy duro toda la semana y entonces necesitas ir al deporte. No es que sea malo el deporte, pero usa otro momento.
O por lo menos, ven a la comunión con otros hermanos en el culto el día del Señor. Hermanos, malgastaste tu tiempo. Todos los recursos que Dios te había dado los malinvertiste, los derrochaste como a ti te pareció mejor y no como Dios lo decía. Y lo perdiste todo, incluso perdiste tu propia vida. Ahora, tú eres atormentado y Lázaro, que según tu necia apreciación no merecía ni siquiera las migajas que caían de tu mesa. Ese Lázaro, aunque materialmente era un mendigo, en realidad él era verdaderamente rico. Ahora él disfruta de esas riquezas por la eternidad, mientras que tú no eres más que un miserable, atormentado, suspirando a cada instante, aunque sea por una gota de agua. Y esto por siempre, también sin esperanza de que cambie. Esta es la diferencia, hermanos, entre la elección que podemos tomar. ¿Qué elegimos? ¿Qué queremos elegir? ¿Queremos elegir la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios? ¿O queremos elegir la necedad del mundo, la falacia del mundo, el engaño del mundo, la mentira del mundo y de Satanás? Acuérdense que el mundo está representado en la gran Babilonia, que será condenada, juzgada. Y la gran Babilonia es eso, el mundo. Y todo lo que hay en el mundo es vanidad. Muchas de esas cosas son buenas si ocupan su lugar. Pero si dejan de ocupar su lugar, entonces se vuelven malas. Y para concluir, hermanos, miremos los últimos versículos. Abraham le dice que no es posible mandar a Lázaro. Entonces, bueno, el rico le dice a Abraham que por favor envíe a casa de su padre porque tiene 5 hermanos para que Lázaro les hable. ¿Y qué le responde Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿Qué es eso? Tienen la palabra de Dios, óiganla. ¿No es suficiente la palabra de Dios? El rico cree que no es suficiente. El rico cree que hace falta milagros extraordinarios. El rico cree que si alguien se levanta de la muerte y va y les habla y le dice, vea, yo estuve en el infierno. Bien, eso piensan muchos cristianos incluso hoy día. Ellos piensan que lo que se necesita para evangelizar son más milagros. Y les quiero decir, hermanos, no, eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es que oigan a la palabra de Dios. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, pero es que si Lázaro se levanta y les habla, van a creer. No creerán aunque alguien se levante de los muertos. No creerán. Hermanos, no subestimemos la muerte del muerto. No la subestimemos. El muerto está muerto. Y no creerá aunque alguien se levante de los muertos diciendo, yo estuve en el infierno. No, eso no es suficiente. Lo que se necesita no son más milagros. No es más espectáculos. No, eso no es lo que necesita. Lo que se necesita es proclamar la palabra de Dios. Y que oigan la palabra de Dios. Y si Dios quiere, creerán. Si no, se perderán. Pero se les predicó, se les habló, se les advirtió, se les dijo 1 y 1000 veces. Amén. He escuchado a muchos diciendo, no, pero si Dios ya sabe quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar, entonces ¿para qué evangelizamos? No, Dios manda que evangelicemos.
porque usted no sabe quién es quién. Usted no sabe quién va a venir a los pies de Cristo. Así que hablemosle sin parar. Demos testimonio de la verdad. No busquemos milagros. No se convencerán con milagros. Bien, hermanos. Entonces, en conclusión, ricos por unos instantes y ricos por la eternidad. Y en contraste, pobres por unos instantes, pero ricos por la eternidad. Bien, hermano, ¿qué escoge usted? ¿Dónde quiere estar? Tomemos en serio esto. Amén. Implórele a Dios. Arrodíllese a Dios. Arrodíllese delante de Dios. Hágalo cuando quiera. Ahí en su casa. Métase al baño si quiere. Y arrodíllese. Y dígale: Señor, mira, esta es tu palabra. ¿Cómo es que yo no me doblego? ¿Cómo es que yo no siento nada? Señor, transfórmame. Ore como oraba Jeremías: sálvame y seré salvo. En otras palabras: Señor, sálvame, porque si no me salvas, me perderé y me tendrás que condenar por siempre. Hermanos, ¿qué escoges? ¿Qué escoge? Arrodíllese ante Él, suplíquele ante Él. El Señor nos bendiga.